Hola. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá y más con este tema. Es un tema realmente interesante, atractivo y todavía estamos a tiempo para tomar algunas decisiones relacionadas con las buenas prácticas agrícolas en el uso de fungicidas, que es un tema realmente candente. Ustedes saben que los fungicidas siempre han sido un componente importante en la producción vegetal, siempre. Los productores han logrado mayor producción, calidad, productividad, y eso hay incluso cultivos donde no se podrían hacer sin el uso de fungicidas. Esto está claro también. Por otro lado, a partir de 1970, con el advenimiento de fungicidas sistémicos más específicos y con la posibilidad de bajar las dosis, han logrado elevados controles en los últimos años. Pero, lamentablemente, el escenario ha cambiado actual y yo establezco de que existe una crisis en la protección vegetal en general y también en el tema relacionado con los fungicidas. Hoy vemos que las compañías quieren invertir y se les cuesta muchísimo, tienen muchas dificultades, es difícil obtener una nueva molécula de fungicida, hay nueva reglamentación respecto a la seguridad alimentaria, especialmente relacionado con la demanda social, con la protección del ambiente. Algunos productos se van a retirar del registro directamente, inclusive algunos azoles en Europa está sucediendo esto en los próximos años. Y lo que es peor, los productores empiezan a detectar fallas de control y especialmente relacionadas con cepas de hongos o de una población donde se vuelve resistente a determinados fungicidas. Hoy incluso hay algunas enfermedades que su paleta de fungicidas está tan restringida que existe una sola o dos moléculas posibles de hacer el control. Entonces hoy el escenario es completamente diferente. Quiero recordar que en el año 2007 la Facultad de Agronomía junto con APRESID crea asociaciones de productores, creo que acá se pasó algunas, sí, asociación de productores. Y por supuesto las empresas agroquímicos hemos participado de una gran discusión alertando, divulgando que ya empezaban a haber fallas de control, especialmente en el cultivo de trigo para el control de la roya naranja, especialmente los triazoles. Y esto ha marcado un hito también, pero a partir de ese año no se ha progresado en discusión y análisis y creo que esto es necesario hacerlo. ¿Qué es un fungicida para que estemos de acuerdo todos aquí? Es una sustancia química que aplicada a la planta evita, por supuesto, la penetración o inhibe después, posteriormente la infección y la colonización en sus tejidos internos. Eso es un fungicida. Dicho de otra manera, fungus hongo, sida muerte es verdaderamente una sustancia letal, tóxica para los hongos. Pero lamentablemente hemos visto que en el campo empiezan a haber quejas y especialmente lo que levantamos son las quejas de productores que empiezan a fallar y dicen, no, este fungicida no funciona, esta dosis ya no es la misma, ¿qué es lo que está pasando? Y estas son la búsqueda de las causas de las fallas de control. Pueden ser innumerables, algunas de ellas acá. Utilizar bajas dosis o subdosis de fungicidas, pulverización de moléculas que son poco eficientes para el control de esta enfermedad, niveles de enfermedad que son tan elevados que no alcanza ese fungicida en ese momento con esa dosis a controlar. Tecnología de aplicación ineficiente, poca cobertura, poca llegada entonces del producto a las plantas. Malas condiciones ambientales para la aplicación, que se pierde el producto en el camino. Aparición de cepas o razas menos sensibles a los fungicidas. Y esta última causa es la más difícil de comprobar porque se requiere una comprobación científica y hasta incluso molecular para llegar a confirmar esa presencia. Hablamos de la resistencia y tenemos que saber qué es. No es la resistencia vegetal que nosotros conocemos. Hay resistencia de los hongos a los fungicidas. ¿Y esto cuándo ocurre? Primero es una habilidad desarrollada y que es adquirida y que es heredable en un grupo de individuos de una población que luego termina siendo dominante, que comienza a sobrevivir a dosis o a concentraciones o a presencia de un fungicida que antes o previamente eran tóxicos para él. Esto tiene que estar linkeado de alguna manera o vinculado con la ley de Darwin, la supervivencia de los más aptos. Recuerden que usar fungicida es una presión de selección y este es un mensaje también que yo quiero dar aquí al auditorio. Hablamos de sensibilidad, especialmente a un atributo ligado estrictamente al patógeno. Es decir, el patógeno es sensible a los fungicidas y por lo tanto puede matarlo y la sustancia es letal o fungitóxica, especialmente a determinados patógenos. Decimos que se puede alterar esa sensibilidad en el tiempo y para eso existen los programas de monitoreo para conocer qué es lo que sucede con los cambios poblacionales. Hablamos de pérdida de sensibilidad cuando directamente un patógeno o un grupo de patógenos, una determinada población ya deja de ser controlada súbitamente en forma sorpresiva en poco tiempo a un determinado molécula o familia de moléculas. Hablamos de reducción de sensibilidad cuando ocurre, por ejemplo, en el caso de los triazoles, donde un grupo de individuos de esa población comienza a
entre comillas, a tolerar ese fungicida y uno va requiriendo mayores dosis. Y entonces con el paso de varios años comienza entonces a definirse la resistencia. Por lo tanto, existen dos tipos de resistencia. La primera, que llamamos cualitativa, y es súbita, sorpresiva, abrupta, una sola mutación, un gen o un pocos genes que participan. En 1 o 2 años de la liberación del fungicida comienzan a aparecer la resistencia en forma abrupta y irreversible, y recuerden que es heredable. Hay muchísimos casos relacionados en la literatura con estrobirulinas, con los benzimidazol, especialmente carbendazino, metiltofanato, etc. Y después tenemos la otra tipo de resistencia que se llama cuantitativa, muy ligada a los triazoles, y eso tiene que ver con que se necesitan varias mutaciones y por lo tanto requiere mucho más tiempo en comparación con la anterior y por lo tanto es gradual el cambio o la reducción de esa sensibilidad hasta la pérdida total. Hablamos de que también existe resistencia cruzada. ¿Cuándo es? Cuando un hongo se vuelve, o una población se vuelve resistente a un determinado fungicida y por lo tanto será resistente a los diferentes fungicidas de la misma familia química. Y hablamos de resistencia múltiple cuando, por ejemplo, una determinada población es resistente a diversas familias químicas. Es lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, con la roya asiática de la soja, que ya se ha vuelto resistente no solo a los triazoles, sino también a las estrobirulinas. ¿Cómo se hace la determinación de la sensibilidad de un hongo? ¿Cómo se debería hacer? ¿Qué debería hacer la Argentina para implementar un programa de monitoreo de la sensibilidad? Esto se debe comenzar con un trabajo en laboratorio donde se realizan diferentes concentraciones de fungicida. Acá estamos viendo las diferentes concentraciones y se hacen los Erlenmeyer, se hacen con repeticiones y por supuesto se va volcando en las cajas de Petri cada tratamiento, cada concentración diferente, gradual, progresiva, incrementándose gradualmente. Luego se toma a un disco de 6 milímetros de hongo, se coloca en el medio de los diferentes tratamientos y se espera que crezca. Por supuesto que hay un testigo sin nada que debería crecer ad libitum, es decir, a voluntad, hasta el borde de la caja. Se incuba, por supuesto, con las condiciones necesarias y luego de un tiempo donde el testigo ya sin fungicida tocó el borde de la caja, se miden todos los demás tratamientos. Y vemos que existe, por supuesto, efectividad, o el fungicida es efectivo, o el hongo es sensible, en definitiva, como es en esta fotografía en este caso, donde se mide finalmente el crecimiento de ese micelio a las diferentes concentraciones. Luego lo que se hace es simplemente un porcentaje de inhibición de crecimiento y se saca en cuánto inhibió. ¿Y esto para qué nos sirve? Para sacar lo que nosotros llamamos CI50, concentración inhibitoria 50, o D50, que es la concentración que inhibe el 50% del hongo. Entonces, una vez que nosotros detectamos que inhibió el 50% del micelio, ahí bajamos y obtenemos, en este caso, lo que nosotros llamamos la DE50. Y la DE50 es un patrón universal. Es primero para fijar un patrón de cuál es el nivel de lo que puede suceder a futuro cuando hagamos posteriores evaluaciones. Vemos si va a subir esa D50 o va a mantenerse en el tiempo, o se quiebra por completo y por lo tanto ya no hay ni siquiera D50 que determinar, y ahí en esos casos es donde nosotros detectamos la resistencia. Nosotros manejamos también lo que llamamos las medidas de sensibilidad y resistencia, que internacionalmente, a través de un comité de acción en contra, por supuesto, de la resistencia de hongos a fungicidas, obtenemos que si esa DE50 o 650 es menor a una parte por millón, el hongo es muy sensible, lo que es igual decir que ese fungicida es potente o altamente fungitóxico. ¿Se entiende hasta aquí? Es sencillo de evaluar. Es difícil, es tedioso, porque hay que continuar, hay que tener los aislamientos, hay que tener digamos un muestreo representativo de la población. Ahí tienen un ejemplo de lo que nosotros hacemos para las enfermedades llamadas de fin de ciclo, donde a medida que va creciendo la concentración del fungicida, se va inhibiendo el hongo. Y luego por cuestiones estadísticas, por regresiones, a veces por modelos lineales o no lineales, uno determina esa D50, que en este caso es menos a 1, por lo tanto el fungicida evaluado es potente, es fungitóxico y el hongo es todavía sensible.
Importancia práctica de la 650. Les decía, de conocer la 650 es un patrón de referencia para saber qué va a pasar en el futuro cuando uno haga monitoreo, si está variando en el campo, como para tomar las decisiones con anticipación y evitar que ese patógeno o esa población se torne finalmente resistente. También para conocer la potencia de los diferentes fungicidas. Uno puede saber que un fungicida es mucho más potente cuando su 650 es menor, porque se necesita menor cantidad para controlar el 50% de la población. Y es una prueba científica que ocurrió esa resistencia. Hasta el advenimiento de las técnicas moleculares, esta era la única metodología que existía. Hoy está esta metodología que no se puede obviar y después complementar dónde ocurrió esa variación molecularmente en los diferentes patógenos que se detectan. Este es un ejemplo concreto de cómo es una 650, su utilidad. En definitiva, es que en este caso no existe posibilidad de calcular la 650. ¿Por qué? Porque el fungicida perdió su efectividad, dejó de ser potente, dejó de ser, lo que es decir lo mismo que el patógeno dejó de ser sensible, perdió la sensibilidad, por lo tanto es resistente. Algunas cepas de Corynesporum cassicula, de mancha anillada en Brasil, hoy que antiguamente con el carbendazim podía ser controlada, hoy ya dejaron de ser controladas. En cambio, algunas otras cepas todavía se mantienen sensibles. Sin esta metodología, esto no lo podríamos decir, y estas denominaciones son en los orígenes, ¿no? De dónde son, si es de Mato Grosso, etc. También para evaluar nuevas moléculas. En algunos casos, para la mancha amarilla, el ciproconazol está en algunas cepas dejando de ser efectivas. En cambio, por ejemplo, cuando aparecen nuevas moléculas, si uno las quiere testear para ver si su 650 a la misma cepa que ya es resistente al ciproconazol, observamos que sí existe control. ¿Está claro más o menos? Me van siguiendo con esta metodología que es relativamente sencilla. Con esta misma metodología nosotros afirmamos aquí en Argentina, nos está faltando solamente los trabajos moleculares, es que hoy utilizar carbendazim para controlar Cercospora kikuchi, un integrante del complejo enfermedad de fin de ciclo, es inútil porque Cercospora kikuchi, al menos en esta cepa, se ha tornado resistente al carbendazim. Entonces tengamos atención a esto, de que están habiéndose cambios. Sabemos que nuestra mente está inundada, invadida de malezas. Sabemos que eso es así y que la resistencia a maleza ocupa gran parte de nuestro territorio mental. Esto es cierto, de nuestro territorio de campo y nuestro territorio mental. Pero esto, que es casi invisible, que son microorganismos, es necesario prestarle una atención adicional que ustedes deben empezar a comprender que una vez que se detecta el problema ya es tarde. Y por eso en fitopatología y en determinación de la resistencia tenemos que actuar antes, a pesar de que no tengamos el problema instalado de la manera en que se instala visualmente una maleza resistente. Me parece que este también es otro mensaje. ¿Cómo ocurre esa resistencia? Son mutaciones, alteraciones genéticas. Este es el mecanismo más frecuente por el cual una serie de individuos dentro de una población se tornan resistentes. Y puede ser tan simple como cambiar el lugar de un aminoácido por otro. Solamente cambiando el hongo cambia el lugar de un aminoácido por otro y ya se torna resistente, como es el caso a las estrovirulinas, por ejemplo. Glicina por la alanina en la posición del gen 143, fenilalanina por leucina, glicina por arginina. Es tan sencillo para el hongo hacer ese cambio, esa mutación, que en 1 o 2 años de lanzado a las estrovirulinas, muchos reportes de resistencia han ocurrido en el mundo. Entonces esto habla también de un concepto que es la vida útil de un fungicida, totalmente ligado a este trabajo que nosotros estamos presentando hoy acá. Y claro que los factores de la resistencia, cuando uno los quiere analizar, cuando uno dice ¿cuándo hay más riesgo de generar resistencia?, es sumamente complejo de entender porque intervienen varios factores. Entre ellos tenemos al patógeno. Un patógeno que tenga más número de generaciones, tenga una producción y dispersión de esporas muy elevada, que sea explosivo, que sea más severo, que además tenga una tasa de mutación genética elevada, que ya tenga algunos antecedentes, que su rango de hospedantes sea amplio, genera más riesgo de generar, por supuesto, resistencia. Estamos hablando, por ejemplo, de tizón de la papa, de botrytis. Estamos hablando de algunas rollas, por más que el FRAC todavía considere que las rollas son un patógeno de bajo riesgo. Nosotros consideramos que las rollas son de alto riesgo porque reúne todas estas características. También, por supuesto, el fungicida. El tipo de fungicida es claro. Un fungicida, cuanto más específico sea, es decir, que mate solo en un solo lugar al hongo, va a ser mucho más factible de que el hongo pueda resolverlo y, por supuesto, volverse resistente.
En cambio, productos que tengan capacidad de atacarlo, de matarlo en diferentes sitios, es decir, multisitios, prácticamente no hay reportes de resistencia en ese tipo de moléculas de fungicidas. Por supuesto, también el manejo agronómico que nos atañe a nosotros y es lo que yo quiero llamar la atención. Hay tanta discusión sobre el debate de las dosis, tanta presión económica que han hecho que muchos productores sientan un alivio en los bolsillos al querer bajar dosis o dividir dosis. Esto no conduce a tomar una buena decisión o una práctica sustentable en el uso de fungicidas. Y esto tiene que ver, ¿están disminuyendo dosis? Seguro que sí en algunos momentos. ¿Dividen las dosis creyendo que es mejor dividir las dosis? Una misma dosis dividida por 2, por ejemplo. Se sabe claramente que hay evidencia científica que eso lleva a la resistencia. ¿Existe programa de monitoreo en la Argentina para ver cuáles son los cambios poblacionales? No, no existe todavía. El manejo agronómico, ¿cómo hace? ¿Hace mezclas en el tanque? ¿Utiliza productos con diferentes mecanismos de acción? ¿Cuál es su momento de aplicación? ¿Llega tarde? ¿Utiliza umbrales? ¿Cuál es su criterio para el uso fungicida? ¿Utiliza variedades resistentes? Y lo que es más importante, ¿está aplicando además de control químico medidas relacionadas con el manejo integrado? Todo eso conlleva a estudiar los riesgos a la resistencia de hongos a fungicidas. Hasta el punto que este comité internacional establece riesgos. Cuanto más elevado el número, más riesgo. Por ejemplo, botrytis o Phytophthora, utilizando, por ejemplo, productos como estrovirulina o fenilamidas o benzimidazoles. Es el máximo riesgo. Menores riesgos cuando se utilizan, por ejemplo, multisitios, 0,5, 1, 1,5, casi sin riesgo prácticamente, independiente que el patógeno sea alto, medio o bajo de riesgo propio, inherente al patógeno. En Argentina, en los cultivos extensivos, nosotros usamos todas estas moléculas y obsérvese, alto, alto, medio, medio, alto, es decir, prácticamente todos estamos usando monositios y de alto a medio riesgo. Y esto entonces llamamos la atención que estamos teniendo una concentración de monositios y fundamentalmente de alto riesgo en los cultivos extensivos. Los últimos reportes de 2013 de este comité hablan de que hay 53 patógenos, y hoy serían más o menos 60, 70, resistentes a las estrobirulinas, 35 a los triazoles, 12 a las carboxamidas. Se llama la atención que ya en el año 2016 ya hay reportes de resistencia de mancha en red en Europa a las carboxamidas, por ejemplo. Es uno de los temas que se ha lanzado una molécula nueva en los últimos años y ya comienzan a haber casos de resistencia a nivel mundial. Por eso llamamos la atención a esto de bajar las dosis, dividir las dosis y estas prácticas de manejo. El debate de las dosis es algo bastante claro y ya voy terminando, creo que estamos más o menos con 3-4 minutos para terminar. Sabemos que la dosis apropiada, el productor la siente, la considera, la acepta como aquella que le da el mejor margen, el máximo beneficio. Pero si uno la tuviera que desdoblar un poco y entenderla técnicamente, en primer lugar, a medida que incrementamos las dosis, por supuesto que el costo de fungicida aumenta, la enfermedad disminuye, sin duda. Ahora, ¿qué es dosis apropiada? Donde se maximiza el rendimiento y donde mayores dosis no se justifica un aumento de rendimiento o de beneficio y donde la cantidad de fungicida innecesaria se minimiza. Esta es la dosis apropiada o de dosis óptima, que las empresas la consideran con el 80 o 90% de las localidades, donde hubo 80 o 90% de control en el 80 o 90% de los casos. Así sale la dosis apropiada o lo que llamamos dosis óptima. Pero hay que entender que cualquier medida de antirresistencia no debe solamente asegurar esto de antirresistencia, sino tiene que controlar la enfermedad y darle un beneficio económico al productor. Entonces es una combinación que nosotros debemos considerar, que el punto clave es equilibrar eso, control, estrategia antirresistencia y beneficio económico. Y hay un dato importante para ustedes que quiero que se lo lleven prendido en la cabeza, que es que la selección que favorece la resistencia es inversamente proporcional al control logrado. Cuanto menos control logren, más van a favorecer la resistencia. Y esto hay evidencia científica. Las dosis más bajas ya se sabe que genera un aumento de individuos que van a soportar, tolerar, resistir finalmente aquellas dosis que antiguamente eran letales. Las dosis bajas es un factor de estrés y aumenta la tasa de mutación. Pero aún peor es dividir las dosis, porque se duplica el tiempo en que ocurre eso. No dividan las dosis, no bajen las dosis, respeten, es una buena gestión respetar la dosis de marbete que las empresas incorporan en sus marbetes. Las buenas prácticas tienen que ver con aplicar un fungicida cuando sea necesario, no llegar tarde, porque llegar tarde es enfrentarse a una superpoblación que finalmente no va a poder ser controlada, utilizar mezclas de principio activo, por ejemplo, mezclar de alto riesgo con un fungicida de bajo
riesgo, que generalmente son los de multisitio, los de bajo riesgo. Hay un concepto nuevo de quimiosensibilización de los fungicidas, que lo vamos a ver en detalle, si lo quieren posteriormente, porque no tenemos cuestión de tiempo. Complementar fungicidas con otras medidas de manejo químico, inclusive, como pueden ser inductores de la resistencia, fofitos, quitosano y también agentes de control biológico. Alternar principios activos, respetar la dosis de marbete, desarrollar un programa de monitoreo de sensibilidad e implementar un manejo integrado de las enfermedades. Para ir cerrando, presentar esta diapositiva de lo que ocurre en Brasil. ¿Cuál es el número de aplicaciones de agroquímicos en el cultivo de soja en el pasado? Estaban especialmente una sola aplicación de fungicida, predominaba básicamente enfermedad de fin de ciclo o roya. Posteriormente, hoy en el presente, estamos hablando de casi 5 aplicaciones de fungicidas en el presente. Y no sabemos qué va a suceder en el futuro. 10 a 12 aplicaciones totales, de las cuales de fungicidas son casi mínimo, en promedio 3. En el futuro no sabemos. ¿Y cuál fue entonces la evolución de los fungicidas en el cultivo de soja? Comenzaron los benzimidazoles y los triazoles para mejorar la calidad de semillas, controlar enfermedades de fin de ciclo, con el advenimiento de la roya. Comenzaron a aparecer las estrobirulinas con un gran impacto, con una gran utilización. Luego las estrobirulinas y los propios triazoles dejaron de ser efectivos y comienza la era de las carboxamidas. Esa era de las carboxamidas ha sido y todavía continúa siendo en algunos casos eficiente, aunque ahora ya empieza a haber variaciones de las carboxamidas entre sí. Y comienza también la última era, especialmente en roya asiática, la soja, en Brasil, Bolivia y Paraguay, el uso de protectores, lo que llamamos nosotros mancozeb, cicloruro de cobre, etcétera, en esta última era. Lo que no sabemos es qué nos va a pasar en el futuro, qué va a ocurrir con el cultivo. Y que la roya asiática de la soja ha sido un exterminador de las moléculas de fungicida. Y es el más claro ejemplo, que si bien no lo tenemos nosotros, es de un país cercano, que nos sirva de ejemplo para estar atentos a las decisiones que tenemos que tomar. Recuerden, los fungicidas alteran el metabolismo y amenazan la supervivencia. Hay presión de selección. Entonces, no es fuera de lo normal pensar que los hongos se van a volver resistentes. Y si se detecta resistencia, los daños van a ser no solo a la empresa y no solo al productor, sino también a la comunidad toda. Para eso se está creando una comisión de fungicida unida al FRAC, que es un comité especialmente dedicado internacionalmente, donde nosotros vamos a buscar un marco de referencia, de contención, de divulgación, de formación, de cursos, etcétera, para abordar este tema. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Santiago Barberis y la idea ahora es presentarles un fungicida llamado Glory y ver las características que tiene el producto y los ensayos para poder comentarles cómo funciona. Glory es el primer fungicida antirresistencia. Es una combinación de mancozeb al 70% más azoxystrobin, que es una estrovirulina al 5% con una formulación de WG. Está posicionado para maní y para el cultivo de soja en dosis de 1,5 kg más el agregado de aceite a medio litro por hectárea. Parte de lo que estaba comentando Marcelo, todavía no existe para este fungicida resistencia en el mundo, ¿no? ¿A qué se está apuntando? ¿A qué enfermedades se está apuntando? En soja, a las que ya conocemos, Septoria, como la maleza, la tenemos en la cabeza realmente al tema de malezas, ¿sí? Septoria es la enfermedad más difundida en todo el país, probablemente no sea la más
la que más daño nos haga, pero es la que realmente está más difundida. Cercospora kikuchi, ya ha hablado bastante Marcelo, y la roya asiática. Y en maní, la enfermedad más difundida, que es la viruela tardía. Esas son fotos de años anteriores en donde se puede ver el testigo sin tratar versus algunos testigos comerciales y lo que es Glory podemos saber en la parte inferior izquierda. Este es en el caso de maní. Maní realmente, bueno, no sé si hay gente que está trabajando en maní, pero realmente la viruela tiene un efecto, se hacen varias aplicaciones por cultivo, en el ciclo de cultivo, y tiene realmente un efecto devastador en el cultivo. El manejo a qué se está apuntando es a que es una molécula multisitio. Eso ya se extendió bastante Marcelo, y vemos que es una ventaja con respecto a lo que puede pasar en los siguientes años con los fungicidas. Es un modo de acción diferente a todos los que se están utilizando, y vemos en las parcelas algo de efecto verde, que hay también mucha fuente de otros países con respecto a esto del efecto verde. ¿Y cuáles son las aplicaciones? ¿Cómo serían las formas de aplicar? En maní tiene varias aplicaciones según la cantidad de milímetros que tenga en el cultivo. Puede tener desde 3 hasta 5 aplicaciones. El año pasado, la campaña pasada, llevó hasta 5 aplicaciones. Y lo que vamos a ver es que con por lo menos una de esas aplicaciones que tenga un cambio en lo que se está haciendo, produce efectos beneficiosos. Y en soja, en el norte y en varios lugares donde hacen dobles aplicaciones, donde vemos que hay un efecto de las enfermedades de fin de ciclo y también un efecto de la roya, es hacerla en una de las aplicaciones, preferentemente la primera, y en el resto, en la zona núcleo sojera, es hacer la aplicación en reemplazo del fungicida que se está utilizando normalmente. Para mostrarles, esas son desde el año 2012 hasta el 2015, la barra en azul es el Glory a una dosis de 1,5 kg, y el competidor, que es acistrobin más cicloproconazole, está en ese color marrón. Y fíjense las diferencias que encontramos en porcentaje de control, y vemos que realmente trabaja es muy parecido a lo que hace un fungicida de los que usamos habitualmente. Cuando vamos a Cercospora, vemos menos años, hay menos localidades en las cuales se puede evaluar Cercospora, porque normalmente no está en todos los sitios de ensayos, pero vemos que también tiene un control muy bueno, y a diferencia de Septoria es levemente superior. Cuando vamos a la respuesta de rendimiento de estos 4 años, vemos que la diferencia que tenemos con respecto a un testigo absoluto es en la suma de estos ensayos. Fíjense que son más de 10 ensayos, es una respuesta de 350 kilos con respecto al testigo, y levemente superior a lo que es el testigo comercial, que es una estrubulina más un triazol. Esto es lo que pasó el año pasado, o sea, viendo localidades del año pasado, y vemos nuevamente que tiene una muy buena respuesta el producto con respecto a las enfermedades. Esto es combinación de Septoria más Cercospora. Y en el cultivo de maní, fíjense cómo eran los ensayos. Los ensayos en soja se hacen con una sola aplicación, y se va viendo cuál es la respuesta a una aplicación única. En el caso de maní, la aplicación es una serie de aplicaciones. En este caso se habían propuesto 3 aplicaciones, 3 momentos de aplicación, que después terminó siendo, por las altas precipitaciones, terminaron siendo 4 aplicaciones, en las cuales se van probando la estrubulina más triazol primero, la dosis de Glory en todos los momentos, y después ir viendo las siguientes parcelas. Se van a evaluar a ver cuándo Glory tenía más respuesta y mejor control, si en la primera aplicación, en la segunda o en la tercera. Y por último, la combinación de una estrubulina con una carboxamida. Y estos son los resultados que vemos. Fíjense, en severidad
la severidad del testigo, un testigo absoluto, después la estrobilurina más triazol y el Glory a dosis de 1,5 kg por 3 aplicaciones. Y después las 3 columnas siguientes son a ver cómo fue el Glory primero, el Glory segundo o el Glory en la tercera aplicación. Y por último la severidad de la estrobilurina más la carboxamida. Se ve claramente acá que podemos ver. Primero que la aplicación de Glory está mejor que la estrobilurina más triazol y está con una severidad un poco más alta que la que tiene una estrobilurina más carboxamida. Pero lo interesante de ver acá es que, fíjense que lo que vemos a la derecha, esas 3 columnas, tienen 2 de estrobilurina más triazol más una sola de Glory, y fíjense cómo baja la severidad de la enfermedad con una sola aplicación comparado con la segunda columna, que es la estrobilurina más triazol sola. Eso es lo que vimos como una conclusión de los ensayos. Estos son 3 ensayos que se hicieron, acá estamos mostrando uno, pero las condiciones fueron muy parecidas, y lo vemos como una ventaja. El área bajo la curva, que es una integración de cómo sería el daño que está haciendo o cuánto está cubriendo la enfermedad, vemos que tiene una condición muy parecida o una figura muy parecida, y la eficacia de control, que es la conclusión, lo vemos que tiene una condición parecida. La estrobilurina más triazol es el que menos control tiene, el agregado de Glory le aumenta, y la carboxamida más la estrobilurinasa que tiene el mayor control. Y esta es la respuesta en rendimiento. Fíjense, las respuestas copian muy bien a lo que es el control. Es muy parecido a lo que vemos de control a lo que vemos de rendimiento. Y este es el rendimiento, el otro era el rendimiento en grano, este es el rendimiento en grano de confitería, que sería el grano que realmente el manicero vende. Y para terminar, controla enfermedades tanto en soja como en maní. Muy bueno, o lo presentamos como una herramienta para el manejo de resistencia. Y lo otro, lo que vimos en el video que estuvimos viendo antes de que empezara la presentación de Marcelo, es la formulación. No es una formulación sólida, pero realmente tiene una capacidad de dispersión muy buena, y no va a ser ningún problema utilizar este tipo de formulación. Y presentar un producto que tiene un porcentaje de control, unos controles similares o en algunos casos superiores a lo que se está utilizando, y que pueda servir para el manejo de resistencia, lo vemos como muy bueno, y un aumento en el rendimiento. Y para concluir esto, yo lo que quería, escuchándolo a Marcelo, se está presentando un producto. Es un producto que muchas veces cuando vamos a una presentación lo que queremos es que el producto sea 5%, 10% superior al resto. Vemos que acá es levemente superior a lo que se está usando en la media. Vemos que comparado contra nuevas alternativas probablemente está un poco por debajo, pero lo interesante es tratar de empezar a trabajar en el tema resistencia. Hace 2 días estuve en la reunión de ASACIM, una reunión de malezas, porque bueno, tenemos en la cabeza todo el tiempo las malezas, pero en la reunión se discutió y empezaron a salir las culpas. ¿Cómo puede ser que no nos hayamos dado cuenta? ¿Cómo puede ser? Y empezaron a decir el Estado tiene la culpa porque no dijo nada, las empresas tienen la culpa porque nos hicieron forzar, los productores porque no se ordenaron. Y lo que está planteando Marcelo me parece que es muy claro. Hoy en fungicidas todavía estamos con la posibilidad de hacer algo. Y eso me parece que es bueno. En malezas todavía nos estamos echando la culpa y ahora estamos pagando el haber hecho lo que hicimos. Creo que en fungicidas tenemos la oportunidad de cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, tenemos 5 minutos para preguntas. Si alguno quiere comenzar. Sí, para Marcelo. Así como hablamos de la resistencia de los hongos a los fungicidas, también los hongos tendrían resistencia a su interacción con otros hongos, como el caso de Rhizoderma, si lo quisiéramos usar para control.
No, en general no hay demostración de la resistencia clásica como se observa en fungicidas, como lo hay para los agentes de control biológico o inclusive para inductores de las defensas. Por ejemplo, sea Bacillus, sea Pseudomonas, sea Tricoderma, sea Fofito, sea Quitosano, todavía no hay demostración de que hay resistencia a esos agentes. Sí, ¿qué tal? Buen día, Buen día. Marcelo. Mi pregunta es, vos nombrabas la inducción de defensas y si no crees que por ahí esa nueva etapa que va a venir es precisamente esa. Y por otro lado, comparar, si podés comparar el tema fofitos y quitosanos en cuanto a la respuesta que tiene la planta o si esa respuesta depende mucho de la enfermedad. Sí, es una excelente pregunta. Creo que para mí el tema de la inducción de las defensas o de control biológico es una etapa que va a venir y va a todavía ampliarse y a difundirse aún más. Todo por cuestiones que tienen relación con la problemática de la agricultura, pero fundamentalmente también la demanda social de protección del ambiente, pensando en que la propia planta puede defenderse con sus propios mecanismos metabólicos que tiene. En relación a fosfito y quitosano, son los dos inductores de defensa. Muchas veces se observa mucha variabilidad con los inductores de acuerdo al patógeno y de acuerdo al genotipo que se trate. Con lo cual hay que hacer ajustes específicos con sintonía fina en qué situaciones se recomienda uno u otro, pero también sabiendo que los fosfitos, por ejemplo, son de sistemia generalizada. Los quitosanos no tienen esa posibilidad de ir hacia las raíces. Son algunos ejemplos nomás, pero es posible hasta de combinarlos. Con eso te digo todo. Incluso hay posibilidades de combinar extractos vegetales, aceites, a los propios fungicidas para mejorar su performance y evitar también posibilidades de resistencia. ¿Alguna otra? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más sobre la resistencia? Es interesante este tema que se empiece a instalar y por lo menos discutir. Y que la rama negra no nos tape a los hongos. Es importante. No, es importante también distinguirse. Sí, por favor. Bueno, esta es una cosa muy interesante. Las enfermedades vasculares y generalmente provocadas por hongos o pseudohongos presentes en el suelo es un desafío permanente para los productores por dos grandes motivos. El primero de ellos que está creciendo en los últimos años de una manera abismal y el segundo que tiene pocas herramientas de manejo. Con solo pensar que macrofomina, por ejemplo, tiene más de 500 hospedantes, casi no hay resistencia genética, o que muerte súbita está creciendo y pasa exactamente lo mismo, ¿qué herramientas tenemos? Siendo que los fungicidas siempre se van a mover hacia arriba y nunca van a llegar a la raíz. Que los tratamientos de semilla tienen una duración corta, pequeña, 20, 30 días. ¿Qué alternativas tenemos? Probablemente organismos promotores de crecimiento, como es el caso de Pseudomonas, Bacillus, Tricoderma, y también inductores que vayan también a la raíz, como es el caso de los fosfitos, especialmente de manganeso cuando se usa, por ejemplo, mezclado con glifosato. Y es una muy buena pregunta porque muchas veces el productor, cuando encuentra esos rodales muertos, primero que no sabe cuánto está perdiendo y segundo que se lamenta porque ya no puede hacer nada. Ojalá hubiera un fungicida que también vaya a las raíces y se mueva por floema y que no deje residuos en los productos que se cosechen, pero no existe. Buena pregunta, muy bien, porque llamamos la atención también a eso y existe también resistencia. Por ejemplo, Pythium, ya también se ha demostrado que algunas cepas comienzan a ser resistentes a determinados productos que son específicos para esos omicetes. Bueno, el manejo de la semilla es también una táctica que hay que pensarla dentro de este programa antirresistencia. Hay que pensar bien cómo va a ser ese programa de aplicaciones, qué dosis y fundamentalmente qué mezclas de mecanismos de acción van a colocar en la semilla. Si se utiliza un monositio y una sola molécula, ahí estamos perdidos ya de entrada con el tratamiento de semilla. Pero obviamente no podemos pedirle al tratamiento de semilla muchas cosas que deberíamos hacer nosotros o que eventualmente después hará un fungicida foliar. El tratamiento de semillas sirve especialmente para dos grandes cosas. Mejorar su poder germinativo, su vigor, controlar los patógenos que están en la semilla, pero también evitar las infecciones tempranas de los hongos de suelo. Más no le pidamos, que es mucho ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna discusión? ¿Algún principio activo que quieran discutir? Por ahí algo, Marcelo, yo acá. En la zona, en la zona nuestra que hacemos bastante cebada. Zona Tres Arroyos. Sí. Hacemos bastante cebada, sí. por ahí con las dobles aplicaciones, o sea, sí. Ya hemos desterrado las medias dosis, obviamente. Y por ahí apuntando a potenciales de 4.500 claro. kilos, ¿no? A los de 6.000 por ahí de zona costera.
lo que es, están usando por ahí un tebuconazole temprano y eso, pero como que no se están viendo los mismos, o sea, las mismas respuestas que hace un tiempo Sí, atrás. sin duda, sin duda. Principalmente en las manchas. Sí, sí, sin duda. Hoy las manchas también están cambiando su sensibilidad respecto a los fungicidas clásicos. Y hoy las carboxamidas comienzan a ocupar un espacio en cebada especialmente, que realmente fue un impacto extraordinariamente bueno. Así que saber administrar, gestionar los fungicidas es clave. Nosotros pensamos en el tebuconazole por motivos más que nada de costo, vamos a decir Claro, la verdad. o sea, es por costo. Claro, pero muchas veces uno no piensa cuál es realmente el ahorro, medido en el ahorro con respecto al impacto de rendimiento cuando uno gestiona bien el fungicida. Si se gestiona bien el fungicida, uno puede tener inclusive mayor rentabilidad de la que generalmente se obtiene. Y en el caso de cebada, hoy tenemos que pensar mínimo 2 aplicaciones y tenemos que incorporar las carboxamidas en el programa, sin duda, en un programa donde haya por lo menos 2 o 3 mezclas de fungicidas diferentes, de mecanismos de acción diferentes. Pero el momento de aplicación y la dosis son todavía asignaturas pendientes a discutir en Argentina y son motivo de generar resistencia. Por eso nosotros discutimos que el momento y la dosis son claves para que los productores y los asesores incorporen en sus divulgaciones y en sus momentos de aplicación y dosis algo como importante. Bueno, si hay alguna otra. Hay una, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. El tema FRAC, que creo que es importante. Muy importante. Eso a nivel, digamos, internacional es conocido. ¿Cómo lo están pensando hacer? ¿Está ya creado? ¿Se está haciendo bajo el paraguas de CASAFE? ¿Cómo lo piensan hacer? Nosotros ya estamos en contacto. Primero los investigadores nos pusimos en contacto y hicimos... acumulamos toda la información existente de resistencia en Argentina y pusimos funciones que debería tener una comisión de fungicida. A partir de ese momento, la gente de FRAC Internacional se nos comunicó con nosotros invitándonos, que les parece muy buena la idea de formar un FRAC argentino, que no hay. Entonces estamos en esa discusión y creo que sería un FRAC con G, donde es un grupo donde también se permite la coexistencia de las empresas con la de los grupos de investigadores. Así que eso ya está prácticamente, tenemos que hacer un encuentro ahora con el ORSA de CASAFE y vamos a discutir un poco cómo vamos a llevar, pero la idea es mantener esta estructura y que además ya tengamos algo en concreto, que es hacer una jornada y un minicurso donde venga gente del exterior y donde muchas personas puedan asistir, adiestrarse, por supuesto, con esta gente que venga del exterior y la participación nuestra para que puedan ser capacitados en este tema importante. En esa idea estamos. Creo que se tiene que concretar en estos días, justamente porque estamos haciendo intercambio con las autoridades de FRAC internacional, de Inglaterra, de Alemania, etc. Bueno, damos por concluido. Bueno, muchas gracias a todos. Marcelo, Santiago.